Muy buenas tardes, querido pueblo del Señor. En esta tarde traigo un mensaje que viene directo del corazón del Señor para usted, que está ahí en su casa. Quiero que en este día usted disponga su corazón, disponga su mente para recibir la palabra del Señor, recibir este mensaje y lo haga propio para su vida. Vamos a pedirle al Señor y vamos a decirle: Señor, te damos gracias por el don de la vida que nos has dado, porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado. Tus misericordias han sido nuevas cada mañana y es por ti que hoy estamos, Señor, reunidos en este medio para escuchar de tu palabra, tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a recibirlo para que sea rema en nuestra vida y lo pongamos por obra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El mensaje de hoy se llama La llave de la esperanza, cómo renovarla. Muchas veces escuchamos la palabra esperanza, escuchamos, tengo la esperanza de que suceda tal cosa, tengo la esperanza de que no suceda tal otra. Y vamos a empezar iniciando diciendo más o menos cuál es la definición de esperanza. Secularmente podríamos decir que la esperanza es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que deseamos. Ahora bien, estamos finalizando casi un año que bien sabemos todos hemos pasado por mucho como humanidad, hemos pasado por situaciones que no teníamos nosotros ni siquiera en mente que pudieran suceder. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de las cosas que han sucedido, que no han sido de nuestro total agrado, han pasado cosas buenas para usted y para mí. Entonces, por ejemplo, los estudiantes que ya casi terminan el curso lectivo o ya lo terminaron, tienen la esperanza de seguir, de continuar con sus estudios, de avanzar en esa meta que tienen, que es concluir lo que es la enseñanza, ya sea de la escuela o del colegio. Podemos decir entonces que la esperanza es un estado de ánimo optimista, en el cual lo que deseamos o aspiramos nos parece posible. Podemos pensar que es posible lo que nosotros estamos pensando, lo que tenemos la esperanza de que suceda. Esto nos ayuda a no caer en el desaliento y así no perder de vista lo que anhelamos al alcanzar. Ahora bien, para los creyentes, la esperanza es una virtud por la cual aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna. Y así ponemos nuestra confianza en las promesas de Cristo y no nos bastamos solamente en nuestra propia opinión y en nuestras propias fuerzas. A la luz de la palabra podemos encontrar personajes que practicaron la esperanza como una de sus grandes virtudes, que en situaciones adversas, en situaciones en que los llevaron casi al límite, no perdieron la esperanza, no perdieron su fe, y siempre tuvieron esa idea o ese pensamiento o esa convicción de que las cosas iban a estar bien. Podemos nombrar a Noemí, que pasó de la amargura a la esperanza. Ella, en el libro de Ruth, nos cuenta cómo pasó tantas cosas Noemí, cómo salió de su tierra, cómo quedó viuda, quedó sin hijos y toda la tristeza que eso implica para una mujer. El nombre de Noemí significa mi gozo, mi dicha, agrado del Señor. Ella era una mujer del pueblo de Dios, una mujer de fe. Pero ¿qué sucedió? Cuando Noemí se va de su pueblo, se va a un lugar donde no era su Dios el que era alabado. Entonces, cuando ella pasa todo el proceso en la enseñanza que nos da, pasa por mucho. Pero resulta que el Señor tenía un plan para su vida. Detrás de todo eso que ella estaba viviendo, el Señor estaba ahí, porque dice su palabra que Él siempre va a estar con nosotros, entonces ahí estaba con ella. Cuando Noemí regresa a su pueblo, después de que había pasado todo lo que había pasado, dicen, ¿no es esta Noemí? En Ruth 1:19 dice, y ella llegó sin su esposo y sin sus hijos, y por lo tanto ella llegó con mucha amargura, y entonces pidió que la llamaran Mara. Eso cuando ella llegó al pueblo que no era suyo, ¿verdad? Entonces,
Ella en su amargura no podía ver las misericordias y las bendiciones del Señor, y eso muchas veces nos pasa a nosotros, le pasa a usted y me pasa a mí, o nos ha pasado. Cuando estamos viendo las situaciones adversas, tal vez en ese momento nos ofuscamos y no vemos las misericordias del Señor y las bendiciones que hay. Por ejemplo, ella no vio que Dios conservó su vida. Su esposo y sus hijos la perdieron, pero ella no, ella seguía viva. Dios bendijo de nuevo al pueblo de Israel y la condujo de nuevo a casa. Cuando ella tuvo que abandonar su pueblo porque no había alimento o no había prosperidad, entonces el Señor luego bendice y ella puede regresar. ¿Cuántas veces nosotros podemos regresar también a nuestro estado de paz, a nuestro estado de tranquilidad? Y en la situación adversa tal vez no vemos el camino, pero el Señor lo tiene. Dios, en su soberanía, hizo que Ruth partiera con ella y la llevó de Belén a Judá. Hizo también que llegara acompañada, y Ruth sería parte de su bienestar en la vejez. Muchas veces damos por sentado la compañía que tenemos a la par de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros compañeros de vida, de nuestros esposos o las esposas, los esposos de sus esposas. Y muchas veces esa compañía o esa persona que nos ayuda, que nos acompaña, que nos da su compañía y su aliento, tal vez no lo tomamos realmente como lo que es y lo damos por sentado. No, esa es una bendición también. Dios preservó a Buz, que era un pariente redentor en la historia de Noemí. Usted lo puede leer y usted va a ver todo lo que pasó con Buz, que él la honró a Ruth. Entonces Dios la lleva justo en el tiempo de la siega, en el momento en el que era el momento justo en el que el Señor tenía para que su propósito se cumpliera. En el versículo 22 del capítulo 2, Noemí se sigue llamando Noemí y no Mara, pues la vida de ella cambiaría con Ruth. Como les decía, a veces hay personas que nos acompañan, nos dan acompañamiento en nuestros momentos de dificultad, y entonces ahí hay una bendición también que nosotros debemos discernir y debemos apreciar y valorar. Las circunstancias cambian. Ruth, con el cariño que le tenía a su suegra, porque recordemos que Ruth era la nuera de Noemí, que era una anciana y ya no podía trabajar, entonces sale a espigar al campo, y es ahí donde en el campo conoce a Boz y luego ya se hace su esposo. Noemí ya no estaba controlada por la amargura y estaba dispuesta a ayudar a Ruth con sus consejos para que pudiera llegar al matrimonio con Buz. Por lo tanto, Buz redime la heredad de Elimelech. El Señor permitió que tuviera un hijo, entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. La vida de Noemí nos enseña que los planes de Dios van más allá de nosotras mismas, va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y también como a pesar de las circunstancias difíciles a nuestro alrededor, todavía podemos seguir viviendo su fidelidad y cuidado en nuestro medio. Entonces, en cada situación, en cada circunstancia que usted esté pasando, que haya pasado, usted siempre debe tener la plena confianza y la esperanza de que las cosas van a mejorar. Siempre las cosas mejoran si nosotros ponemos nuestros ojos en el Señor, si nosotros creemos en sus promesas, si nosotros practicamos su palabra. Dios tenía un plan mucho mayor en la vida de Noemí, así como tiene un plan mucho mayor en su vida. Aunque usted en este momento esté pasando por una circunstancia que tal vez no le hace pensar de esa manera. Sabemos que los que creen en el Señor, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, este año que ha sido un año lleno de retos por atravesar, en la educación en la casa, las madres en casa con los niños, teniendo que ver ellas cómo solventan esa necesidad de educación de sus hijos, los maestros, los profesores en sus casas también, viendo cómo hacen llegar el conocimiento a los estudiantes, las iglesias, cómo tuvieron que también acomodarse a la nueva situación, a la nueva circunstancia, y tener que activar los talentos que tal vez no conocían para poder llevar el mensaje del Señor hasta ahí a su casa,
porque la situación así lo requería. Bendito sea el Señor que la tecnología nos ha servido para poder llegar a los hogares de todos. Entonces, es importante descansar en la soberanía de Dios y recordar que Él obra de maneras que no comprendemos en medio del sufrimiento, pero sin dejar de estar a favor de nosotros, de los suyos. En Él tenemos esperanza. A veces pensamos que somos buenas personas y que hacemos todas las cosas bien o que estamos llevando un camino justo o bueno, se me fue la palabra en este momento, íntegro, y que somos íntegros, pero aún así nos suceden y nos acontecen situaciones que decimos, pero ¿por qué está pasando esta situación? ¿Por qué si yo soy una buena persona, si hago esto, si no hago lo otro, por qué estoy pasando por esto? Pues déjeme decirle que por más que nosotros practiquemos buenas obras, que por más que nosotros creamos y consideremos que vamos por un camino que es el recto, siempre van a acontecer situaciones en la vida. Con solo el hecho de estar en esta tierra, en este planeta, vamos a pasar por diferentes situaciones y procesos, pero ¿cuál es la buena noticia? Que si nosotros nos sometemos al Señor, que si nosotros nos rendimos realmente a Él, entonces ese proceso que debemos pasar, porque nadie está exento de pasar procesos en este plano, vamos a salir victoriosos, no importando cuál sea el resultado que nosotros esperamos. El resultado, si nosotros nos sometemos al Señor, va a ser el mejor y vamos a ver la bendición para nuestras vidas y para la vida de las personas que nos rodean. Otro ejemplo que hay en la Biblia es Job. Job pasó por un proceso súper duro, quizás un proceso parecido al que usted pasó o al que yo pasé o al que usted está pasando. Quizás un proceso así de fuerte, pero veamos que en medio de eso el Señor preservó su vida, el Señor está preservando su vida y está preservando la mía. Y entonces mientras haya vida, hay esperanza. ¿Por qué? Porque podemos hacer muchas cosas, podemos encaminar nuestra vida, podemos seguir centrándonos en Él y podemos seguir ir caminando a la par de Él y Él con nosotros. Entonces así vamos a tener nosotros esperanza en medio de la situación que esté pasando. Recuerde aquel momento en el que usted tuvo sufrimiento y tuvo dolor y ya pasó. Vea que ya no fue para siempre. A veces volvemos a ver para atrás y nos recordamos de algo que nos dolió, pero ya pasó. Seguimos vivos, seguimos en pie, seguimos teniendo la oportunidad de encaminar nuestra vida, de continuar nuestro camino con el Señor. Job fue abandonado por todos, sus amigos. Las personas que se suponían debían estar con él decían, qué raro, ¿qué le estará pasando a Job? ¿Qué habrá hecho Job para que esté pasando por esa situación? Y quizás también han dicho de usted, ¿qué estará haciendo fulanito o fulanita para que esté pasando por eso? O digan de mí, ¿qué habrá hecho Loren para que esté pasando por esa situación? Y no sabemos que hay detrás de esa situación una gran bendición, un gran propósito. Así que debemos aprender a ver con los ojos del amor aquel que está pasando una prueba, así como nosotros las hemos pasado, y tener la convicción de que el Señor está a la par de nosotros y que detrás de eso va a venir grandes cosas si nosotros le permitimos a Él que actúe y que nos moldee y que nos lleve por el camino que debe ser. Porque a veces nos enojamos con el Señor, ¿verdad? Y decimos, no, yo no voy a volver a la iglesia porque es que me pasó esto y lo otro, cuando debe ser todo lo contrario. En ese momento, cuando nuestras fuerzas están cayendo, es cuando más tenemos que levantarnos y decir, estamos presentes delante del Señor, para que toda esa situación adversa, como le pasó a Job, que estuvo mal, realmente mal, maldijo hasta el día en que él nació, porque su dolor era tan grande, pero después grandemente fue la bendición del Señor en su vida. Entonces, al igual que Job, el Señor nos ha guardado, guardó nuestra vida para cumplir un propósito señalado por Él antes de la fundación del mundo, antes de que usted y yo naciéramos. Ya el Señor había diseñado un plan. Ya el Señor dijo, vendrá mi hijo, mi hija, y aquí estoy para que tome de mí mi mano y nosotros caminemos juntos con Él.
Ya conocemos la historia de Job y si usted no la conoce todavía, yo lo invito a que usted lea el libro de Job y vea, porque lo que le pasa a Job en muchas formas nos ha pasado a nosotros o nos puede llegar a suceder o a algún ser querido, pero debemos tener la esperanza de que todo va a ser para bien, aún estemos viendo bien oscuro. Lea la historia de Job, lea la historia de Ruth y Noemí también y pídale al Espíritu Santo que le abra el entendimiento, que le dé discernimiento, que le dé la sabiduría para que usted comprenda, para que usted viva también la palabra del Señor y a pesar de lo que pueda pasar, a pesar de lo que hayamos visto en este año 2020, que hemos visto cosas tremendas que no habíamos visto antes, podamos ver también la bendición de Dios. Ha habido bendición, en su vida hay bendición y en la mía y en la vida de la humanidad, de todas las personas ha habido bendición. Lo que pasa es que nos hemos enfocado solamente en lo negativo, pero si nosotros, si tomamos la decisión de enfocarnos en lo positivo, vamos a ver que también hay cosas buenas. Bueno, resulta que hasta el planeta se ha oxigenado, ha respirado. Hemos visto imágenes en las redes en donde los animales andan en lugares donde antes el ser humano no permitía que eso sucediera. Entonces, eso a modo, digamos, en lo que es a nivel mundial, pero en nuestras vidas también. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a valorar la cercanía, hemos aprendido a valorar la amistad, hemos aprendido a valorar a la familia. Hemos aprendido a valorar el poder venir a congregarnos, el poder venir a estar juntos, porque ahora nos hace falta, ¿verdad? Porque ahora decimos, uy, cuánta falta me hace ir a la escuela, cuánta falta me hace ir donde mis familiares, cuánta falta me hace ir a la iglesia. Pero cuando teníamos la oportunidad, a veces decíamos, ay no, qué pereza, hoy no voy a ir. O llamamos al familiar y decimos, no, hoy no puedo, es mejor otro día. Y ahora estamos deseando poder llegar, abrazarnos, poder apoyarnos en medio de esta situación que estamos viviendo. Entonces sí ha habido bendición. No veamos solo lo negativo, saquemos lo positivo de toda esta situación. Hemos aprendido secularmente también a utilizar la tecnología, como dije anteriormente. Los estudiantes han aprendido, algunos han tenido la oportunidad, otros han tenido que buscar otras estrategias también para seguir el estudio. Hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido que lo que realmente vale, a veces lo damos por sentado y no lo valoramos y dejamos pasar las cosas. Ahora, ¿verdad que sí? Ahora sí extrañamos tantas cosas que hacíamos como salir y caminar. Y ahora hay que salir y pensar en el cubrirnos la boca, en andar el gel, en andar el alcohol, en no abrazar si nos topamos con algún conocido. Todas esas pequeñas cosas que realmente son importantes, ahora las valoramos y decimos, bueno, cuando termine la pandemia, tal cosa. Bueno, cuando termine y mientras está, ¿qué estamos haciendo para nosotros tener nuestra esperanza viva? Ahora bien, decimos, bueno, ¿qué podemos hacer para nosotros recobrar la esperanza si es que la hemos perdido, si es que las situaciones han sido realmente adversas? Entonces, podemos decir que podemos buscar la enseñanza y el aprendizaje que trae cada situación adversa o contraria a lo que esperábamos, como punto número 1. Buscar la enseñanza de lo que está sucediendo a nivel mundial, a nivel individual, a nivel familiar. Todas las cosas que están sucediendo pueden tener una enseñanza. Entonces nosotros, para poder tener esa enseñanza, podemos ir a Santiago 1:5 que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, usted dice, es que yo quiero ver qué es la enseñanza en esta situación, quiero saber qué es lo bueno que puede salir de aquí. Entonces pídale al Señor sabiduría y Él se la dará, como dice Santiago 1:5. Como punto número 2, enfocarnos en lo que sí es posible, porque si nos enfocamos en lo negativo, como dije anteriormente, vamos a claudicar en nuestra esperanza y vamos a estar pesimistas, vamos a estar con
pereza de hacer las cosas, pero si nos enfocamos en lo que sí podemos hacer, entonces vamos a avivar nuestra esperanza. En el Salmo 25, versículo del 4 al 5 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Si nosotros clamamos al Señor para que podamos enfocarnos en lo que sí podemos hacer, entonces vamos a buscar y encontrar estrategias para pasar las situaciones. Por ejemplo, ayer precisamente iba en un Uber y la señora, era una señora, me contaba su historia, que ella de hace 3 años es Uber, era madre jefa de hogar con 2 muchachos universitarios, y ella es la que lleva el sustento a su hogar. Entonces dice que en medio de toda esta situación que ha pasado, ella tuvo que ajustarse a lo que podía hacer, y no se echó de brazos cruzados y decir, ay no, ya no puedo salir a trabajar. Cuando estuvimos en restricción, que no podíamos salir, ella anteriormente, por casualidad, se había preparado, había ido ahorrando, tal vez no mucho, y con esa plata que fue ahorrando durante algún tiempo, pudo solventar cuando estuvo la restricción en lo más complicado, que no podíamos casi ni salir al corredor de la casa. Entonces, ya después, cuando se fueron agotando sus existencias monetarias, entonces ella tuvo que buscar y decir, bueno, ahora sí tengo que ver cómo me organizo para poder ir, porque esa es su forma de vida, eso es lo que ella hace, es hacer Uber, hacer el transporte para los demás. Entonces tuvo que organizar su horario, organizar su casa para ella poder hacerlo. Pero si ella se hubiera enfocado en lo negativo, y si ella hubiera dicho, ay no, qué pereza, ya no se puede, yo que antes trabajaba tantas horas al día, o yo trabajaba a la hora que yo quisiera, y ahora no, ya no se puede. Ella lo logró. ¿Y qué me dijo? Vi la mano del Señor durante todos estos meses y la sigo viendo, porque me organicé, volví a organizar mi vida, volví a organizar mi horario, y tuve la oportunidad de seguir trabajando. Y no se echó a llorar. A veces nos echamos a llorar o nos ahogamos en un vaso de agua, y tenemos que buscar estrategias. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo para hacer? ¿Cómo puedo hacer para generar, en este caso, que era el sustento? Y entonces nos enfocamos en lo que sí podemos hacer. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. ¿Cuál es el camino, Señor, que puedo seguir? Ayúdame, Señor, para yo poder solventar esta situación que tengo. Otro punto es recargar baterías con los tuyos. Entonces dice Hebreos 10 del 24 al 25, y considérennos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. A veces decimos, bueno, como estamos en pandemia y no se puede ir a la iglesia, no nos podremos congregar, pero no es así. Ahora, como les dije antes, por medio de la tecnología, por medio del Facebook, por medio del YouTube, podemos comunicarnos, podemos seguir escuchando el mensaje del Señor. Y que eso no nos detenga, al contrario, estar puntuales en la transmisión, saber que si se transmite todos los días a las 4 de la tarde o todos los domingos a las 11 de la mañana o a las 10, estar ahí. Si no, podemos nosotros apersonarnos al templo, porque recordemos que nuestra relación con Dios no debe depender de si voy o no a una iglesia, aunque sí es importante que estemos en contacto, ya que no nos podíamos congregar, ya que no nos podíamos juntar. Entonces sí, estar en contacto con nuestros hermanos y estar preguntándonos cómo estamos, estar interesados en los demás, no perder el hilo conductor que llevábamos antes de la pandemia, porque así entonces vamos a permanecer en sintonía con nuestros hermanos y apoyándonos. Entonces, ahora por medio de los grupos de WhatsApp podemos saber y enviar mensajes, recibir palabra, enviar palabra. No sabemos si el versículo que enviamos en la mañana le sirvió a alguien que estaba pasando por un momento que no sabía qué hacer.
y mandamos un mensaje con una palabra y esa persona dijo, gracias Señor porque me estás hablando. Así que no nos limitemos, no dejemos de enviar a nuestros hermanos, a nuestros conocidos la palabra, porque siempre es efectiva, ¿verdad? Y es fiel. Otro punto sería leer sobre algún personaje al cual admirar por su optimismo y esperanza. ¿Y a quién más que a nuestro Señor Jesús para admirar? ¿A quién más que para Él? Porque, ¿por qué podemos admirar a Jesús? Bueno, por su capacidad de amor, que es tan grande, que fue tan grande y es que soportó por nosotros, por nuestros pecados en esa cruz. Porque entregó su vida por nosotros para salvación. Porque, ¿saben? Jesús tiene una memoria a corto plazo. Porque resulta que cuando nosotros le confesamos nuestros pecados y hablamos con Él, rápido se le olvida a Él el pecado que nosotros cometimos y Él nos llama por nuestro nombre y nos ama. Dicen que Él nos llama por nuestro nombre y no por nuestros pecados, pero el enemigo sí nos llama por nuestro pecado. Fulanito, aquel, el que hizo tal cosa, ay, míralo. Y para el Señor no, Él dijo, mi amado, mi hijo amado. Y Él nos ama así, y Él nos ama con tanto amor de verdad que no tiene memoria para recordarnos nuestros pecados. Al contrario, nos da su misericordia y su amor que es eterno. Por su humildad y por su obediencia. Qué ejemplo de humildad y de obediencia la del Señor en medio de esa situación en la que Él estuvo cuando fue llevado a la cruz. ¿Qué tal si se hubiera puesto como nosotros ahí a hacer berrinche, como decimos? ¿Qué tal si nosotros nos hubiéramos, si Él se hubiera revelado como nosotros en algún momento? Pero no, Él es todo amor, Él es toda misericordia, Él es toda bondad. ¿Y qué más que admirarlo a Él y recordarlo a Él en nuestros momentos difíciles, en nuestros momentos de tribulación, en nuestros momentos de prueba? Recordar que Él pasó pruebas muy fuertes y muy duras, pero también nos trajo un mensaje de amor y de esperanza, que es el que nos mantiene siempre con la fe. Otro punto, recordar que de las crisis anteriores el Señor también nos sacó, aún a pesar de los pronósticos, como dice en 1 de Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde me sacó el Señor a mí? Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces recordar que Él nos sacó de allá, de donde estábamos en pecado, donde estábamos en sufrimiento, de donde estábamos con faltos de esperanza y faltos de fe. Y entonces recordar eso y saber que ahora somos nación santa y que seguimos adelante. Otro punto, nos debemos reconectar con la naturaleza, con la creación del Señor, como dice el Salmo 89:11. Tuyos son los cielos, tuyo también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Claro, el Señor en su gran misericordia hizo grandes maravillas que nosotros a veces no determinamos. Cuando vamos en el bus, vamos nosotros con ese diálogo interno que tenemos y vamos pensando en los problemas y en las cosas, pero no nos detenemos para ver el cielo, para ver el pajarito que pasó volando, que esas son criaturas, es la creación del Señor en su máxima expresión, pero lo damos por sentado. Entonces, eso también es importante. Otro punto, acudir a nuestro líder espiritual. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Usted, si está pasando por un momento de dificultad, de falta de esperanza, acuda a su líder espiritual, llámelo, escríbale, póngale un mensaje, coméntele qué es lo que está sintiendo, porque él o ella o ese líder espiritual, ese pastor o ese líder de célula va a tener una palabra para usted, yo se lo aseguro. Y entonces usted va a poder tener la oportunidad de comentar, de compartir cómo se está sintiendo. Y el último punto sería practicar las disciplinas espirituales. ¿Cuáles son? Orar, ayunar, leer la palabra y sobre todo ponerla por obra.
Así como los que se entrenan físicamente, que llevan una disciplina, que van al gimnasio, que se alimentan sanamente, que llevan ciertas rutinas que les ayudan a estar como ellos quieren, igual espiritualmente debemos nosotros practicar las disciplinas espirituales, orar, siempre orar en todo tiempo, como dice la palabra, ayunar para que el Espíritu del Señor se fortalezca, para que mengue nuestra naturaleza y crezca el Señor en nosotros, leer la palabra porque es ahí donde está la vida, donde está realmente todo lo que debemos saber, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y ponerla por obra, no solo recitarla, no solo decirla, no solo aprenderla, sino practicarla para que realmente seamos practicantes de esas disciplinas. Como conclusión para este día, estamos en la recta final del año 2020, año que ha sido de gran prueba para toda la humanidad. Sin embargo, a pesar de lo oscuro que se haya puesto el panorama, de cuánta tristeza hayamos podido percibir en nosotros, en nuestras familias, en otros países, hay una luz de esperanza que se llama Jesucristo. Así como lo dice la palabra, que Él es la luz realmente. Igual en Juan 11:40, en la versión Reina Valera dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hoy yo les digo a ustedes, ¿creen ustedes realmente para ver la gloria del Señor en sus vidas? Creamos en el Señor porque realmente hay vida y hay vida en abundancia. Entonces, en este día, no importa lo que usted haya visto antes, no importa, céntrese en lo positivo, céntrese en las promesas del Señor, en las promesas que hay en la Biblia para que usted pueda vivir con esperanza. Recuerde que si hay vida, hay esperanza. Y usted que está viendo este mensaje hoy tiene aliento de vida, tiene la bendición de poder tomar una decisión de hacer o no hacer. Y yo lo invito y yo lo insto a que usted, por medio de la palabra del Señor Jesucristo y todas las enseñanzas que Él nos dejó, vaya en su vida, esa relación con Dios la vaya fortaleciendo para que sea luz también usted a los demás. Gracias, Señor, te damos porque tú, Señor, nos has hablado, nos has dicho, Señor, que tengamos esperanza y que creamos en tu palabra, porque tienes grandes cosas por hacer en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por tu inmenso amor, porque tú eres el único, Señor, que puede darnos todo lo que necesitamos, Señor, espiritualmente, en abundancia, y después, Señor, todo lo demás. Te damos gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, que pasó por grandes situaciones, pero que nos llena de esperanza, nos llena de mucho amor y de muchas ganas, Señor, de continuar en medio de las situaciones que podamos estar atravesando o que vayamos a atravesar. Gracias, Padre, te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.